Libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 13, 14, 15 y 16. Marcos, capítulo 10, verso 13 al versículo 16. En este interesante pasaje, Jesús nos está diciendo que empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes le llevaban. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Y entonces, al enojarse, les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos pertenece a ellos. El reino de Dios es de quienes son ellos. Qué interesante lo que Jesús está diciendo. Quiero llevarlo al pie del pasaje bíblico. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes les llevaban o los llevaban, es decir, reprendían a los padres. Cuando Jesús se dio cuenta entonces de la actitud déspota de los discípulos, entonces se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en el reino. Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En otras palabras, Jesucristo le está dando ciertamente el valor que merecen los hijos. Los hijos no son cualquier cosa, son especiales para Dios. Si son tan especiales para Dios, debe de ser especiales para nosotros, de los cuales Dios nos ha convertido padres. Debemos amarlos, debemos bendecirlos, educarlos correctamente bien, cuidar de ellos todo el tiempo, porque estas criaturas pertenecen a Dios. Y además, estos niños ciertamente, al morir, ellos tienen todo el derecho de participar de todas las bendiciones del reino más allá de la muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo declara también en Efesios capítulo 6, verso 4, dice claramente ese pasaje: no desesperéis a vuestros hijos. En otra versión dice: no los provoques a iras. Qué interesante es esta verdad, que hay que prestarle toda atención. Podemos considerar entonces, podemos mostrar preferencia de un hijo sobre otro. De esa forma podemos provocarlos a ira. De esa forma podemos dañarlos el uno para con el otro. En las Santas Escrituras, por ejemplo, Proverbios 24, 23 y Génesis capítulo 25, verso 24 al 28, y Génesis 27, 1, hasta el capítulo 28, versículo 9. Ahí podemos ver el ejemplo ilustrado por las páginas de las Santas Escrituras en cuanto a ser personas preferentes de un hijo que del otro. Dice Proverbios capítulo 24, en ese pasaje, en el verso 23, también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Jamás es saludable que nosotros hagamos preferencia o le demos preferencia a uno más que al otro. Ambos son hijos. Puede ser que sean varios en los cuales nosotros tengamos más contentamientos que en otros, pero debemos tratarlos igual. Igual en comprarles zapatos, la ropa o cualquier juguete o cualquier otra cosa. Debemos entonces no ser personas que hagamos acepción de personas en el juicio con nuestros hijos. Debemos entonces ser parciales. Debemos tratarlos correctamente bien para que estas criaturas
ciertamente no crezcan tristes, no crezcan con su autoestima por el piso, sino que crezcan sabiendo que son amados, son respetados y son tenidos ciertamente por bien en casa. A la luz de las Santas Escrituras podemos contemplar entonces lo que nos dice respecto cuando uno realmente comienza a prestarle atención más a uno que al otro. Estamos cometiendo un tremendo error, y no solamente error, sino pecado, porque estamos conduciendo a uno de estos hijos o a dos o más hijos, los estamos conduciendo a la pelea, y al mismo tiempo podemos con esas actitudes llevarlos al mismo infierno. Y Dios no quiere que nuestros hijos se pierdan, sino que nuestros hijos alcancen la victoria más grande y suprema. Ser educados correctamente, ser totalmente adiestrados en todas las cosas correctas, para que estos hijos al crecer sean prosperados, bendecidos. Las Escrituras nos habla de una pareja que tuvo unos gemelos. Me refiero a Isaac. Y vemos entonces lo que nos dice las Escrituras. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, es decir, la esposa de Isaac, que es Rebeca. Rebeca había concebido por milagro de Dios. Ella era una mujer estéril, pero su esposo clamó a Dios, y Dios le escuchó y le regaló un par de varones. Y por lo tanto, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Salió el primero, que era rubio y era todo velludo como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano. Trataba su mano completamente puesta en los pies de su hermano. En otras palabras, salió el primero, que era rubio y todo el velludo. Pero después salió su hermano Jacob, trabada su mano al calcañar de Isaac. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Recalcando, este jovencito o esta criatura, que era un bebé, que estaba apenas saliendo del vientre de mamá, dice las Escrituras que éste agarró los pies de su hermano y no lo soltaba, porque él quería salir primero. Él quería ser el primogénito, pero no fue así, sino que su hermano Esaú llegó a ser ciertamente el primogénito por nacimiento. Pero noten lo que está diciendo el pasaje 26. El versículo 26 de Génesis capítulo 25. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Por lo tanto, podemos considerar que estos niños, como todo niño, crecieron. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Mientras uno era bueno con su arco y su lanza para cazar. Le encantaba salir de casa para cazar cualquier animal que se podía comer. Él le encantaba llegar con sus cazas, prepararlo y darle a su padre para que su padre se alimentase. Este hijo ciertamente era más apegado a su padre Isaac, mientras que Jacob era bien apegado a su respectiva madre. Y así cada uno estaba inclinado hacia el otro. La mamá no le prestaba tanta importancia a Esaú, ni tampoco Isaac le prestaba tanta atención a su hijo Jacob.
sino que le daba más prioridad a Esaú, a su hijo mayor. Y de ahí comenzaron las peleas, las contiendas. Comenzaron entonces a sentirse más amado uno y menospreciado el otro. Lo mismo se sentía el otro con su madre. Miraba que su madre estaba más inclinado a Jacob que a Esaú. Él observaba, porque los niños ciertamente no son bobos, no son tontos. Ellos saben cuando sus padres realmente les atienden correctamente bien y cuando no se les atiende correctamente bien. Entonces, encontramos que le dijo el padre: he aquí ya soy viejo, le dijo a Esaú. No sé el día de mi muerte. No sé cuándo es que Dios me va a llamar a su presencia. Toma pues ahora tus armas, hijo, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que mueras. Es decir, antes que yo muera, en otras palabras. Antes que yo parta de esta vida. Quiero bendecirte porque no me quiero ir sin darte la bendición. Los padres ciertamente debemos bendecir nuestros hijos mientras estamos vivos. Debemos declarar la palabra de victoria sobre nuestros hijos, la palabra de prosperidad, de vida, la palabra de triunfo. Porque cuando bendecimos a nuestros hijos, nos bendecimos a nosotros mismos. Cuando decretamos palabra de bendición a nuestros hijos, serán prosperados, serán bendecidos, porque se activará esa palabra de bendición sobre tu hijo, tu hija, que tú has bendecido. Entonces, aquel papá llamado Isaac le dice: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Ciertamente necesito bendecirte, pero antes de bendecirte, toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera, antes que yo parta de esta vida a la otra. Y Rebeca estaba oyendo, la esposa de Isaac, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer a su padre. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Aquí vemos una esposa astuta buscando la bendición para el hijo que más amaba. Entonces, ella procuró engañar a su esposo a través de su hijo Jacob. Se da cuenta las actitudes a veces de las esposas, de las madres también, que van ciertamente tomando actitudes que va a causar daño, molestia, aunque Dios muchas veces esas tragedias o esas actitudes, Dios las transforma en victoria porque Dios es misericordioso. Entonces, le dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Le dice Rebeca, la madre de Jacob: ve ahora al ganado, tráeme de ahí los 2 cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Voy a preparárselo y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. La madre ciertamente tenía un buen plan. En cierto modo tenía un plan excelente. Quería que su hijo Jacob no se quedara sin la bendición. Y entonces, y Jacob dijo a su madre Rebeca: he aquí, Esaú mi hermano es hombre pelloso y yo soy lampiño, es decir, sin cabello. No tengo cabello en mis brazos. Soy ciertamente liso
de mis brazos, mientras que Esaú es completamente velludo, y entonces quizás me palpará mi padre, me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Este hombre ciertamente, o este joven, era bien sabio. Sabía que su padre, si detectaba que no era Esaú, lo iba a maldecir, iba a acarrear maldición. Y entonces su madre Rebeca respondió diciéndole: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y así entonces comenzaron a preparar lo que Rebeca deseaba que su hijo llevase a su padre. Entonces él fue y los tomó. Es decir, Jacob fue al ganado y tomó de los animalitos más gordos. Lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, vistió a Jacob, su hijo menor. Cubrió también sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y de esa manera, ciertamente engañó a su propio esposo. Y la Biblia dice que Jacob entregó los guisados y el pan que había preparado. Entonces, en este caso fue su madre quien los entregó en manos de Jacob para que Jacob los entregara en manos de su padre. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. Isaac ciertamente su padre ya era ciego, era viejo, no veía para nada. Y entonces Isaac respondió: heme aquí, ¿qué quieres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Aquel joven habló sinceramente a su padre, le trajo todos aquellos alimentos que le gustaban, y ciertamente le gustaron a Isaac los alimentos que preparó Rebeca, sin saber lo que era Rebeca. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Él reconoció ciertamente la voz de su hijo menor. Era la voz ciertamente de su hijo menor llamado Jacob. Entonces él le conoció en cuanto a la voz, pero en cuanto él comenzó a palpar, se quedó entonces pensando: ¿será o no será? Pero Génesis 27:23 declara: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Es que el anciano se sació ciertamente de aquel manjar que había preparado Rebeca, con el propósito que Jacob se la llevase a su padre Isaac para que éste le bendijese. Le dijo Isaac, su padre, es decir, Isaac, el padre de Jacob: acércate ahora, bésame, hijo mío. Jacob se acercó, le besó, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra,
y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Casi lo encuentra adentro en el cuarto de su padre Isaac. Casi lo encuentra bendiciéndolo de tal manera a Jacob, es decir, su padre Isaac bendiciendo a Jacob. Casi lo encuentra Esaú. Ahora bien, las escrituras dicen que hizo él también un guisado, es decir, Esaú, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre, coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Se estremeció a Isaac grandemente. Todo él se puso estremecido. Se estremeció de tal manera que se puso triste. Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, me dio comida y todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Y yo le bendije y será bendito. Cuando el padre suelta la bendición para sus hijos, esa bendición ciertamente se activa. La bendición que damos a nuestros hijos ahí queda para activarse todo el resto de sus días. Aprendamos a bendecir a nuestros hijos, porque si soltamos la bendición, los hijos serán benditos. Si soltamos maldición, los hijos alcanzarán la maldición. Excepto si Dios ciertamente los cubre con su misericordia, con su sangre preciosa. Ninguna maldición se activará sobre los hijos. Pero si los hijos no merecen la maldición, no caerá sobre ellos. Entonces, por lo tanto, no hay que maldecir, sino bendecir, para que nuestros hijos sean prosperados, sean bendecidos en todas las cosas que emprendan, en todo el resto de sus días. Ahora bien, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío, bendíceme. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura. Se apoderó de mi primogenitura. He aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿No se te queda alguna bendición por ahí? Entonces Esaú estaba desesperado. Isaac respondió entonces y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervo a todos sus hermanos, y de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Lloró. Y entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, del rocío de los cielos de arriba será tu grosura, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargará su yugo de tu cerviz.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consulta o se consagra a sí mismo con la idea de matarte, acerca de ti con la idea de quitarte la vida, de matarte, de destruirte. Esas son las consecuencias realmente cuando los hijos se estima más a uno y se menosprecia al otro. No debemos ser así. Debemos totalmente usar la balanza. La balanza no tiene que estar inclinada más a un lado y al otro lado bien bajo. Tiene que estar a nivel. Porque entonces, si somos personas que hacemos acepción con nuestros hijos, corremos el riesgo que nuestros hijos lleguen al punto de quitarse la vida el uno para con el otro y que se odien por años y años. 20 años pasaron y había problemas. Jacob no regresaba a casa porque sabía que si se encontraba con su hermano Esaú, su hermano había decretado matarlo. Qué terrible, ciertamente, cuando tomamos una decisión incorrecta respecto a nuestros propios hijos. Es lamentable entonces. Debemos entonces ser sabios, inteligentes, para que nuestros hijos no sean arrastrados por el mal, no sean arrastrados por el maligno. Por lo tanto, debemos de ser padres sabios en tratarlos con mucho cariño. Quiero interceder por usted. Divino Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades, gracias por tus maravillas. Gracias por tu gracia, oh Dios, porque tú eres Dios santo, perfecto. Pedimos por los padres que tengan, oh Dios, de parte tuya la habilidad de criar a sus hijos sin tener esa actitud de hacer acepción en el juicio con sus hijos, sino que sean estimados, sean apreciados con igualdad, sean servidos igualmente y sean atendidos igualmente el uno y el otro. Y muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados televidentes, gracias por haber estado con nosotros durante este espacio. Y además queremos invitarles a la Iglesia Roca de Luz Eterna del Evangelio Completo. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street en la ciudad de Los Ángeles, esquina con la Avalon. Estamos ubicados frente al Hospital Kedren, el hospital psiquiátrico. Nos encuentra de inmediato viniendo sobre la calle principal, que es el Boulevard Avalon. Búsquenos y será recibido. Y que Dios lo bendiga y Dios lo prospere poderosamente.